Estados Unidos lamentablemente ha sido escenario de muchos tiroteos escolares, pero del caso que te traigo hoy, es considerado como el segundo más letal de la historia del país, y se le considera de esta manera porque tuvo como saldo 20 niños y 8 adultos muertos. La historia, te adelanto, es desgarradora, pues las víctimas infantiles tenían entre 6 y 7 años de edad. Un caso que marcó a toda una sociedad, pero específicamente a los familiares, quienes no daban crédito cuando se enteraron que el asesino actuó solo, y que apenas tenía 20 años. Vayámonos al viernes 14 de diciembre de 2012, poco después de las 9:30 de la mañana en la primaria Sandy Hook. Dentro de un salón se encontraba la directora, Dawn Hansbrick, y la psicóloga escolar Mary Shinlack. De pronto, un estallido de vidrio se escuchó por todo el lugar, y al ser tan fuerte las mujeres caminaron hacia el vestíbulo, pero en su camino se encontraron con un joven que aparentaba no ser mayor, a 20 años, de tez blanca, cabello despeinado y armado con un rifle capaz de disparar 45 balas por minuto, y que horas más tarde se sabría que el joven tenía por nombre Adam Lanza. Ante tal impresión, una mujer que trabajaba en la escuela contó que las tres gritaron al mismo tiempo: «Tirador, tengan cuidado», palabras que alertaron a muchos, pero que a otros los dejó perplejos y sin saber qué hacer. De acuerdo con un niño que sobrevivió a la masacre, contó que escuchó al tirador decir: «Pongan las manos arriba», mientras acomodaba el arma para continuar con los disparos, a lo que otra persona a lo lejos pidió: «No dispares». La tensión creció cuando Adam comenzó a buscar objetivos, y esto incluía a los menores que, sin importar su edad, les apuntaba y jalaba del gatillo a sangre fría. Algunas profesoras se refugiaron en un armario del gimnasio y tapaban las heridas con sus manos. Adam caminaba por el pasillo buscando más víctimas, y por suerte no se percató que en un armario de primeros auxilios de la oficina principal, ubicada en el vestíbulo, estaba la enfermera Sandra Cox y la secretaria Barbara Hanslet, que aterradas llamaron al 911. ¿Y quieres saber algo impactante? Que permanecieron durante 4 horas escondidas ante el miedo que Adam Lanza las asesinara. Casi al mismo tiempo en que sucedía esta tragedia, la policía de Newtown, en Connecticut, recibió una llamada detrás de otra, las cuales provenían de vecinos que vivían cerca de la primaria Sandy Hook. Y esto los extrañó, pues la criminalidad violenta había sido mínima en el pueblo de 28,000 residentes. Solo se había registrado un homicidio en los 10 años previos al tiroteo. Desesperados, los vecinos decían que se escuchaban detonaciones que estaban seguros provenían de ese lugar, y les preocupaba porque dentro de la institución había más de 400 niños, y ante esta situación la policía se movilizó pensando en un escenario siniestro, pero jamás se imaginaron la tragedia con la que se encontrarían. Y mientras las autoridades llegaban, Adam Lanza seguía atacando sin piedad. Entró a un aula de primer grado, donde la profesora sustituta Lauren Rousseau había arrinconado a sus alumnos al final del salón, y a otros más los escondió en un baño. Pero cuando Lanza dio con ellos, terminó asesinando a la profesora, a la terapeuta del colegio, y a 15 estudiantes en quienes descargó toda su furia, y que dejó apilados en uno de los baños. Adam Lanza apuntaba y disparaba, y cuando era momento de cargar, muchos alumnos corrieron para esconderse en otros salones, pero ya era demasiado tarde, pues los había identificado, y ya no había marcha atrás. Una vez que llegó la policía, encontraron los cristales rotos, pasillos y hasta la entrada del colegio con manchas de sangre. Incluso había en las paredes. Había niños gritando y llorando, mientras esquivaban los cuerpos de decenas de menores y adultos que estaban tumbados sin aparentes signos vitales. Parecía una pesadilla para los padres, quienes esperaban afuera del instituto desesperados por ver a sus hijos. Algunos llegaron a encontrarse con sus pequeños, y tal como narró una niña, que al ver a su mamá la abrazó con fuerza, y le contó que pudo sobrevivir porque se quedó quieta para fingir estar muerta, frente al hombre que lucía muy enojado. Y esto fue apoyado por una segunda pequeñita que platicó que al estar escondida, escuchó a un niño gritando. A lo que Adam Lanza le respondió usando un tono alto. Y en cuanto al resto de los padres, aguardaban a la espera de hallarlos. Para la policía, esto fue lo más complicado, no poder ayudar a esos padres a localizar a sus hijos. Pero tenían otra misión, y esta era dar con el responsable de tal atrocidad de quien temían que hubiera escapado del lugar. Buscaron por todas partes, y una vez que dieron con el sujeto que estaba junto a las puertas principales de la escuela, vestido de negro, con unos tapones para los oídos de color amarillo, gafas de sol,
Un chaleco verde del que más tarde informarían era un antibalas, así como municiones para rifle. Se dieron cuenta que ya no había más que buscar, habían dado con el tirador, solo que ya no estaba con vida. La policía informó en su reporte que el último disparo fue a las 9:41 am, el cual se cree que fue el disparo que salió del arma de Lanza para quitarse la vida. Por cierto, la primera de 5 armas con más de 500 municiones que Adam usaría para perpetrar su crimen, mismas que pertenecían a su madre. El tiroteo ocurrió en 2 salas de clases cercanas a la entrada de la escuela, en donde hallaron a 8 niños y 12 niñas, mientras que todas las víctimas adultas fueron mujeres. También se encontraron balas cerca de 3 autos estacionados fuera de la escuela, llevando a los investigadores a creer que Lanza le disparó a un profesor que estaba parado cerca de una ventana. Muchos padres se quejaron ante la falta de respuesta que hubo por parte de las autoridades, pero ellos afirmaron que la primera llamada entró a las 9:35 am y solo demoraron 1 minuto para movilizar tanto a la policía del estado de Connecticut, que llegó a las 9:46, así como a la de Newtown, quienes arribaron a la calle de la escuela a las 9:39 am, pero los padres afirmaron que mientras estaban en el lugar, aún se escuchaban las detonaciones y ninguna bala salió de los rifles, por lo que lo consideraron una imprudencia al no entrar, pues el atacante aún estaba dentro, y ante esto la policía se defendió afirmando que creía que eran 2 tiradores, y no uno. Los oficiales se acercaron al cuerpo del tirador y encontraron una credencial con el nombre de Ryan Lanza, de 24 años, quien radicaba en New Jersey, así que acudieron a la dirección, y una vez que llegaron intentaron arrestar a quien portaba ese nombre, pero él les indicó que no había salido de su casa en días, y que vivía con su hermano menor Adam Lanza y su madre Nancy, por motivos escolares. Las autoridades ahí se percataron que habían hurtado su identidad para cometer tal crimen, así que acudieron a casa de su madre, pero se horrorizaron cuando ingresaron a la fuerza al no tener respuesta de nadie al interior de la vivienda, y lo que hallaron los dejó sin habla. Nancy, de 52 años, estaba en su habitación con un disparo en la cabeza, que fue dado por Adam con una de sus armas antes de partir en su coche al colegio Sandy Hook, el cual se encontraba a 8 kilómetros de su hogar y en donde detonaría alrededor de 155 municiones. Así que en total se contabilizaron 28 víctimas, 18 niños entre 4 y 10 años que murieron en la escuela, 2 más que fallecieron de camino al hospital, 6 adultos que trabajaban en el colegio, y sin olvidar el cuerpo de Nancy y Adam Lanza. El luto nacional se amplió a 4 días, en los que el entonces presidente Barack Obama hizo un atento llamado al control de armas, las cuales se pueden adquirir con mucha facilidad sin que alguna autoridad frene esto. Pero ¿quién era este joven del que toda una sociedad ya lo repudiaba? Pues de acuerdo con los documentos desclasificados por el FBI, el joven de 20 años nacido el 22 de abril de 1992, vivía con su madre y hermano en New Jersey, parecía que no tenía amigos o personas en quien apoyarse, y desde hacía unos meses sufría de anorexia. Se quejaba constantemente de su cuerpo pues según él, ninguna prenda le lucía bien. Según el FBI, la pérdida de peso y las burlas que le hacían sus compañeros de clase fueron los motivos que llevaron a su madre a sacarlo de la escuela, lo que comenzó a causarle problemas mentales. Por ejemplo, cuando confesó que le molestaba la luz del sol, por lo que pasaba el día encerrado en su habitación. Dormía más de 12 horas y se comunicaba con su mamá por correo electrónico, pese a que vivían en la misma casa. Pero uno de sus principales conflictos es que se consideraba asexual, pero el FBI comprobó que tenía comportamientos y comentarios que lo acercaban a la pedofilia, ya que aunque llegó a afirmar que repudiaba a los hombres que hacían actos indebidos con niños, veía posibles beneficios en relaciones entre adultos y menores de edad. Algo muy enfermizo, citaron las autoridades. Pero tras analizar a profundidad su vida descubrieron que padecía el síndrome de Asperger, un trastorno que los especialistas consideran cercano al autismo, pero que según los investigadores no está asociado con conductas violentas. Es por eso que muchos expertos a lo largo de estos años han considerado que pudo haber padecido algún tipo de enfermedad mental, que de igual forma sostiene el FBI. Pero un año después de los sucesos, Peter Lanza, el padre de Adam, confesó en una entrevista que sospechó por años que el joven padecía de esquizofrenia u otro trastorno mental, solo que desde 2006, un año después de ser diagnosticado con Asperger, no recibía atención médica, así que está seguro que su enfermedad mental detonó esta tragedia, y finalizó con lo siguiente durante una entrevista a New Yorker, que estaba arrepentido que su hijo hubiera nacido,
y que no se podía tener más maldad que esa. Los motivos que llevaron a Adam a esa mañana de diciembre a la escuela Sandy Hook seguirán siendo un misterio, pero algunos policías consideran que los videojuegos lo llevaron a ser tan violento, en especial por uno, en donde un adolescente entra a una escuela y asesina a algunos estudiantes. Además consideraban que algo planeaba de tiempo atrás, ya que el disco duro de su computadora había sido destruido. También un rastreador arrojó que un día antes a la tragedia había paseado cerca de la escuela Sandy Hook. Por otra parte, en su habitación había recortes de periódicos con tiroteos de escuelas, y por si no fuera suficiente, hallaron una hoja de cálculo en donde se colocaron fechas de distintas masacres a escuelas en la historia de los Estados Unidos. Y aquí no termina este caso, pues de acuerdo con los documentos oficiales, en 2008, 4 años antes de la masacre, un hombre reportó a la policía de Newtown una conversación en la que afirmó que Adam Lanza tenía en su casa armas de asalto que eran de la colección de armamento de su madre, las cuales eran usadas en campeonatos de tiro para que aprendiera a disparar el joven, y que planeaba matar a su madre y a niños de la escuela Sandy Hook. Y junto con esto, otro personaje clave fue una joven que inició una comunicación digital 2 años antes de los sucesos de Sandy Hook. A ella le confió la afición que compartía con su madre, quienes se reconocían como fanáticos de las armas, y le contó que dedicaba la mayor parte de su tiempo en Internet a investigar y discutir meticulosamente asesinatos en masa y tiroteos en escuelas. Según la testigo, el joven mostraba respeto y comprensión para los tiradores que habían utilizado las escuelas como escenarios de sus crímenes, pues creía que los asesinatos en masa era un síntoma de una sociedad destrozada, y que al hacerlo, los estaban salvando de las influencias dañinas de todos los adultos. Las consecuencias en el control de armas en los Estados Unidos ha cobrado la vida de muchos inocentes, y aunque se ha intentado reformar el uso de ellas, ha sido rechazado en el Congreso. Y con esto ya te podrás imaginar, al saber que el asesino ya no estaba en este mundo, el caso se cerró y no se volvió a hablar más del tema, ni siquiera porque hay muchos niños y niñas, así como adolescentes, que lamentablemente van a sus escuelas sabiendo que esos casos pueden ocurrir cualquier día. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Y antes de despedirme quiero enviarte un fuerte abrazo, Christian Axel, ya que este video fue gracias a tu sugerencia. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.